a La Letra Chica. Hoy arrancamos con un tema clave para millones de trabajadores. ¿Vos sabés cuánto sale hoy una indemnización laboral? ¿No? Yo tampoco. Y te explico por qué. Porque, por un lado, la reforma laboral, la ley de modernización laboral, la reforma patronal, ¿sí?, no se conformó con bajarte el monto de la indemnización. Fue más allá. También modificó la forma en la que se calcula la actualización de un crédito laboral. Ahora, como decía mi abuelita, del dicho al hecho hay un largo trecho, porque la ley dice una cosa y la aplicación en los tribunales viene siendo muy diversa. Lo vamos a estar analizando enseguida con Dolores Oliveira, pero lo que te puedo adelantar es lo siguiente. Algunos la declaran inconstitucional. Otros no la declaran inconstitucional, pero dicen, si actualizo de la forma que dice la ley, el crédito se delicúa y se desnaturaliza la indemnización laboral. Entonces aplican otros criterios de los cuales vamos a entrar en detalle en un ratito. La realidad es que hoy, si tenemos que decir cuánto sale un crédito laboral, y bueno, si te toca esta jurisdicción es así, si te toca la otra es así, si te toca este juzgado, mayor grado de incertidumbre jurídica, como les gusta decir a algunos, en este momento no podría haber. Agostina Páez se hizo famosa por hacer el gestito que se ve ahí en pantalla a la salida de un bar en Brasil, tras una discusión con los mozos. Enfrentó el martes pasado el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro. Si bien su situación procesal mejoró considerablemente porque tenía una pena en expectativa de hasta 15 años de prisión, tampoco logró, si se quiere, el objetivo que tenía, que era poder volver al país, y todavía tiene una pena en expectativa por delante que podría ser de prisión efectiva. Así que, bueno, si bien la peor posibilidad ya pasó, digo, el racismo en Brasil tiene un tratamiento muy severo y todavía Agostina no zafó. Tras los papelones que hizo McIntosh, el juicio por jurados, o el juicio por la muerte de Diego Maradona avanza nuevamente. Algunos de los imputados eligieron, o vamos a hablarlo ahí con Ramón Salto, que es abogado penalista, eligieron ir a ser juzgado por un juicio por jurados. Recordemos que acá lo que hay que determinar es, de todo el personal que cuidaba a Maradona, cuál es la responsabilidad que tenía cada uno. Y al final de cuentas, una pregunta que es clave: ¿se podía evitar la muerte de Maradona? Si la respuesta es sí, entonces hay que entrar a determinar si hubo negligencia, si hubo abandono de persona, ¿sí? Y a partir de eso, determinar también cuál será la responsabilidad penal de cada uno de los médicos y el personal que lo cuidaba a Diego Maradona. Y por último hacemos una internacional. Vieron que con el celular le damos al scroll infinito. Bueno, puede ser que se termine. Un tribunal de Estados Unidos condenó a Meta y a Google justamente por esto, por el scroll infinito, porque lo que consideraron es que fomenta la adicción, especialmente en adolescentes, y reabre un debate que viene siendo a nivel mundial, les diría, porque hemos visto que hay países que empezaron a limitar el acceso a redes de los menores y los adolescentes. Y el debate es: las plataformas siempre tratan de no ser responsables de nada, pero hay un punto donde sí son responsables, porque si te venden un producto que es adictivo, a sabiendas del daño que están provocando, entonces, macho, hay que responder. Y lo más importante, esperemos que se tomen medidas para que cambie este sistema, porque si no, los chicos le dan y le dan y le dan hasta que se agotan, y esto claramente es perjudicial para la salud. Bienvenidos a La Letra Chica. ¿Escuchaste que cambiaron las reglas
sobre las indemnizaciones laborales? Sí, pero no estoy muy informada realmente. No veo mucho noticias. Sí, algo escuché. Sí, ¿Y qué pensás de eso? totalmente en contra. Sí, escuché algo, pero no tengo mucha idea. ¿Te parece bien cambiar las reglas de un juicio en medio del proceso? No. No, supongo que no. Estaría viciado en nulidad, o sea, las leyes no pueden ir contra el principio protectorio. Y es un poco complicado, pero depende de nuevo de caso por caso. Creo que como toda cosa que ya estaba establecida, si empezó con unas determinadas características, debe terminar con esas. ¿Y crees que estas reformas benefician a los trabajadores o a las empresas? A las empresas, por supuesto, que no sé cuáles tampoco, porque tampoco sé si beneficia tanto a una pyme, por ejemplo. Me imagino que los empleadores probablemente. Tengo entendido que es más para las empresas. Creo que está todo dicho, no los trabajadores. Creo que ninguno de los dos. Todos los casos generalmente se benefician las empresas. ¿Y te preocupa cobrar menos en un juicio laboral hoy en día? No me interesa un juicio, me parece que lo mejor que puede pasar es poder trabajar. No es mi problema esto. Yo normalmente asesoro empresas, pero entiendo las implicancias que tiene para la gente en su conjunto. Sí, pero también creo que hay muchos juicios laborales que tampoco son justos para los empleadores. Dolores Olivera es periodista especializada, publica cosas muy interesantes y profesional y tiene la difícil tarea de explicarnos ahora para dónde corremos, ¿no? Porque digo, cada maestrito con su librito. Sí, ya hay 11 fallos conocidos referidos a la reforma laboral. Sí. La mitad en contra del gobierno y la mitad a favor de la reforma laboral. Sí. 6 son del primer punto que se podía aplicar, que es la indemnización. Sí. La indemnización por despido que fijan los jueces. Uh-huh. La reforma dice que tiene que ser una tasa pasiva. Sí. Que ya armó una serie. Sí, la tasa pasiva del Banco Central para para los plazos fijos. El promedio de plazo fijo. Ya hizo una serie que se llama tasa activa para la ley 27.802, artículo 55. Se llama así la serie que armó ya el Banco Central para esto, para actualizar las indemnizaciones que salen de fallos judiciales. Sí. Esto es lo primero que tuvo fallos judiciales a favor y en contra. Sí. Los que están a favor dicen que es una ley que le da certeza y que se termina con la incertidumbre de si según qué juez te toca es distinta la tasa que te van a aplicar. Claramente eso no estaría pasando. Eso no pasó. Y los que están en contra hablan del derecho alimentario, hablan de la protección contra el despido arbitrario de la Constitución Nacional. Claro, porque la ley no derogó la Constitución Nacional, no lo puede hacer, es una norma de jerarquía inferior. Por eso. Y esto hay que entenderlo desde lo económico. Sí. El juez Gileta, que es el primer juez, un juez de Córdoba, de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, sí, es el primero que falló sobre el tema y fue en contra. Decretó la inconstitucionalidad de este artículo 55, que prevé la actualización por esa tasa pasiva, dijo que hizo el cálculo. Con la actualización de la tasa pasiva le daba 7 millones la indemnización. Sí. Con la tasa IPC más 3%, que es lo que regía... Sí, la inflación más un 3%. Sí, la inflación más un 3%, que es lo que regía hasta antes de la reforma laboral, sí, le daba 13 millones. Claro, una diferencia considerable, más de un 50% más de... Sí, sí, claro. Lo que se calcula, lo que calculan los laboralistas es que las indemnizaciones van a bajar entre un 20 y un 60%. Es como muy aleatorio eso, ¿no? Digo, entre un 20 y un 60 es un montón. Es un montón. Ya 20 es un montón, si llega a 60 es un montonazo. Sí. Entonces, ese es el punto. Sí, básicamente la pelea, la discusión está en esto, ¿no? Es decir, bueno, si aplicamos esta tasa que es la de los plazos fijos, recordemos que los bancos, cuando vos ponés plata en el banco, te dan la tasa de plazo fijo, que obviamente es un interés mucho menor que la que ellos te exigen cuando te prestan plata. Y la mayoría de las veces la tasa de un plazo fijo está
o al límite de la inflación y muchas veces queda por debajo de la inflación y eso obviamente licúa la deuda. De Diego, un laboralista muy conocido, Sí. hizo la cuenta, desde la pandemia para acá, todos esos años quedó la tasa pasiva muy por debajo de la inflación. Muy por debajo de la inflación. Sí, claro. Y además justamente todo lo que es gran parte de la discusión está a partir del 2019, que es cuando la inflación empezó a subir de una manera muy considerable y entonces, claro, según la forma en que se calcule, varía demasiado, porque en épocas de mayor estabilidad y mayor previsibilidad económica, lo que sucede es que la tasa quedó baja y la inflación fue más alta siempre. Sí, claro. Aún Esa estos brecha años. no es tan grande cuando la economía es más previsible. Pero fue grande. Sí. No, bueno, en que esa época era todo imprevisible. 20 te queda el 20 y es una importante disminución de tu indemnización. Bien. De los que convalidan o de los que por lo menos no dicen que es inconstitucional, tenemos distintos criterios también. Yo los que tengo yo tengo 5 que dicen o constitucional o inconstitucional. Sí. Creo que vos tenés un octavo de la sala 8, sexto, que dice ninguna de las dos cosas, pero aplica ser. Sí. Yo es el único que vi que aplique ser. Los que yo tengo todos aplican o la tasa pasiva o inflación más 3%. Eso es lo que yo vi hasta ahora. Bueno, y habría una tercera opción que sería aplicar el ser más el 3% anual. De la sala 8. Ese no lo tengo yo, ese fallo. También. Y quiero aprovechar que la tengo a Belén, que es especialista en todo lo que es el derecho informático. Todos los trabajadores de aplicaciones digitales, todos seamos fuera de la copa. Sí, quedaron afuera y también la reforma laboral tiene varias falencias. Quedó obsoleta en relación a lo que viene con el avance tecnológico. Es una reforma laboral que se actualizó en algunos puntos, pero que en la mayoría no tiene puntos importantes, por ejemplo, en cómo medir la productividad. Se habla en la reforma laboral de la productividad de los empleados en base a eso, a asignarles un puntaje. Y ahí la pregunta de millón es, ¿quién entrena? Y terminar con lo que había una regla de oro en la ley de contrato de trabajo, que era igual remuneración por igual tarea. Termina con esto y si no hay un criterio, digamos, medianamente objetivo de cuál sería la productividad de cada uno, eso significa que le pago a cada trabajador lo que se me dé la gana. Y hay un punto importante, ¿quién entrena ese algoritmo que va a determinar cuál es la productividad de esa persona? Porque ahí empieza a entrar la subjetividad en el entrenamiento de los algoritmos. Yo lo que considero para lo que es productividad es una cosa y el otro es otra. Entonces cada empresa va a tener diferentes formas de medir la productividad sin una regulación que impulse a que las personas puedan entrenar esos sistemas, esos software, esos algoritmos, para medir todos de forma igualitaria la productividad de las personas. Es que igual creo que no se va a llegar a aplicar ese artículo que es el del salario dinámico. El salario dinámico es que a vos te fijan... El salario arbitrario, no dinámico. Claro, te dicen tu sueldo básico es del 50%, el otro 50% yo te lo doy por productividad. Baja mi productividad, te lo saco. ¿Vos creés que todos esos empleados a los que le sacaron el 50% de su sueldo y le dijeron que no es derecho adquirido, no van a ir a los juzgados a decir, esto es un derecho adquirido, no me lo pueden bajar? No, es que hay cosas que van a ser más problema que solución. También me hablaste de un fallo de la Cámara de San Martín. Bueno, ese es el último fallo que salió. Sí. Es curioso por esto, porque la ley de reforma laboral dice que el fuero competente para tratar sobre la misma ley es el Contencioso Administrativo Federal. Entonces, y no la Cámara Laboral. La Cámara Laboral empezó a sacar fallos, sacó estos a los que sí se los van a respetar porque son sobre derechos individuales de trabajadores. Y trató temas más amplios de la reforma, como el traspaso de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires, y un pedido de la CGT para que se declarara toda la ley inconstitucional, que la Cámara Laboral dijo a uno que sí y a otro que no. Uno le dio una cautelar al gremio de judiciales en contra del traspaso y la otra... bueno, entre bomberos no se van a pisar la manguera. Claro. Y en cambio, no, pero el otro juez, este fue el juez Mendel, el otro juez también laboral, Alonso Reguera, dijo que no, que no correspondía una ley del Congreso declararla inconstitucionalidad así en general, y además dijo que el traspaso de la ciudad
de los fueros a la ciudad era una deuda que tenía la democracia. Sí. Esto vino un juez de contencioso administrativo y dijo, inhíbanse, señores de la Cámara Laboral, porque no les corresponde. Y bueno, se planteó lo que se llama escándalo jurídico, cuando hay estos problemas de competencia, tiene que decidir la Corte. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que una Cámara en lo civil comercial y en contencioso administrativo, la de San Martín, sí falló en contra de la reforma laboral, dándole la razón al sindicato de comercio que planteó que no se aplique ni la ultraactividad, que es la caída de la ultraactividad, que es decir, que se caiga el convenio. Claro, el convenio colectivo vale hasta tanto se modifique, eso es la ultraactividad. No importa si tenía, o sea, el plazo que tenía fijado igual sigue rigiendo hasta que se modifique. Sí, son del 75. Y es lo que conocemos como ultraactividad, para no ser tan técnico. Claro, los que son ultraactivos son del 1975. Están vigentes sin cambios y no pueden caerse sus cláusulas. La ley de reforma laboral habla de cláusulas convencionales y cláusulas normativas. El juez de San Martín, la Cámara de San Martín, lo que dijo fue que es muy confusa esa explicación. Entonces, no se puede aplicar la caída de la ultraactividad. Otro gremio afectado es el nuestro. Y te invito a que veas conmigo un video del presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra, a quien felicito por haber también planteado la inconstitucionalidad de los artículos de la reforma laboral que afectan y perjudican el ejercicio de la profesión de abogado. El Colegio Público de la Abogacía ha presentado un amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de dos normas de la reciente reforma laboral. Por un lado, aquella que establece un criterio objetivo para juzgar la sobreestimación de los créditos, sin tener en cuenta cuál es la conducta del que lo solicita. Por otro lado, el pago en cuotas de los créditos laborales y los honorarios, lo cual no solamente tergiversa la naturaleza del crédito laboral, sino también que desconoce el carácter alimentario que tienen los honorarios. Estas normas no solamente afectan el ejercicio de la profesión, sino también el acceso a la justicia de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso hemos solicitado que se dicte una medida cautelar para que se suspenda de inmediato la aplicación de esas normas. Sí, pero no lo había traído. ¿Ya te habías enterado? Sí, me mandan los avisos desde el colegio. Del comunicado de prensa. Comunicado de prensa. No lo había considerado para esto. No, igual está recién planteado. Digo, esto es una novedad, no hay ningún tipo de resolución. No hay resolución. Pero va a haber probablemente, porque sí, son bastante injustos los planteos contra los abogados también, no respetan su trabajo. Sí, a ver, me parece que es parte del paquete, sí. Lo que está claro es que lo que se busca con esta reforma es desalentar, por un lado, que los trabajadores hagan juicio, sí, porque entre más licuás la indemnización laboral, ya desde el monto originario y encima la forma que la actualizás, más desalentás que alguien haga un juicio. Otro fallo que salió es el pago en cuotas para las pymes, que el juez dijo que no se puede facilitar financieramente la vida de una empresa a costa del derecho de propiedad de un trabajador, por más pyme que sea. Ese es otro punto también. Sí, está claro que lo que se buscó con esta reforma fue desalentar por completo, incluso también a los abogados, porque con esta potencialidad de que te sancionaran si pedías más de lo que te correspondía, digo, en este grado de incertidumbre, ¿sí? Hay una inseguridad jurídica total y entonces vos tenés que tener cuidado de no pedir más de la cuenta, porque si no vas a ser responsable vos profesional por haber pedido mucho. Es un montón. Es mucha inseguridad jurídica. Sí. No, por eso yo planteo que muchos fueron títulos periodísticos, muchos de los artículos de la reforma laboral, pero son inaplicables. Por ejemplo, el del salario dinámico, el de las horas extras. Una empresa no va a poder decir, bueno, esto es un banco de horas, vos me trabajás tantas horas extras y yo te doy compensatorios. Sí. Vas a un juicio y le vas a querer liquidar todas las horas extras que no te pagó. Seguro que sí. Dolores, esto da para muchísimo más, pero hay que seguir con el programa. Vamos a seguir hablando de este y otros temas. Ahora es el turno de Agostina Páez, que, bueno, todos sabemos, ¿no? Hizo el gestito del cual se va a arrepentir toda la vida de haberlo hecho, porque aún si puede llegar a zafar,
el mal momento que está pasando no se la va a olvidar nunca. Vean el informe. ¿Escuchaste sobre el caso de la abogada detenida en Brasil? Sí. ¿Y qué pensaste? Un poco exagerado. Sí, se fue totalmente del lugar de lo que correspondía. Me parece atroz que alguien no pueda ir libremente por la calle con el color de piel que quiera, con la persona que quiera. Y lo que sí sé es que nosotros somos discriminadores. ¿Y crees que el racismo en público es grave? Y en algunos casos sí. Por supuesto que sí. ¿Y crees que en estos casos una disculpa basta? No. No. Sí, sería lo más noble que alguien puede hacer, ¿no? Se ofendió, pedir disculpas. Pero ¿qué garantiza que eso la persona haya entendido y haga que otra vez no lo vuelva a hacer? ¿Y una persona que hace racismo debería ir presa? Alguna sanción debería recibir. No sé si presa, pero mínimamente debería ser enjuiciada como para que entienda que hay cosas que no deben hacerse más. ¿Y crees que las penas por racismo hoy en día deberían ser más duras? Lo que pienso que debería ser para todo el mundo. Igual. En realidad hay un problema de educación desde el vamos. Me parece que el racismo es miedo a ser diferente. Pero espero que sea un aprendizaje para todos. Mírala, ahí la tenés, legalmente rubia. Como que no cuadra, ¿no? La imagen y racismo en Brasil. Sí. Pero bueno, Sol, es lo que hay. Es lo que hay, por ahí es como para destrabar un poco el tema y empezar un poco con más gracia, pero este tema de gracioso la verdad es que no tiene nada. Como siempre me gusta ir a los hechos y más esto que es un caso ni más ni menos que penal. Se trata de este caso que es súper mediático de Agostina Páez, abogada, que estaba con sus amigas en Brasil. Sí. Lo que pasa es que ingresan tomando unas caipis en Ipanema. Exacto, ingresan a un bar y ahí adentro al momento de pagar hay una discusión con los trabajadores del bar. Entonces, lo que pasa es que al salir del bar, bueno, se pueden ver en las imágenes que Agostina hace este gesto por la cual la procesan por injuria racial, mientras que del otro lado también dicen, y hay un video de un trabajador del bar donde les hace un gesto obsceno. Entonces, sí, se agarra los genitales. Exactamente. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar en claro, qué hay de un lado y qué hay del otro lado. Después de este hecho hacen la denuncia y a Agostina, en principio, lo que pasa es que le imputan 3 delitos. Sí. Y acá hay que hacer esta distinción de qué pasa con el racismo en Brasil. Desde el 2023, la injuria racial, que es ni más ni menos que injuriar específicamente a una persona, mientras que el racismo es injuriar a un grupo colectivo, bueno, estos delitos se equiparan y van a tener una pena mínima de 2 a 5 años. Agostina, como bien decías al comienzo, tenía una pena en expectativa de hasta 15 años, porque al imputarle 3 delitos, la sumatoria de 5, 5 y 5, entonces podía tener una pena en expectativa de 5 años desde el pedido de la Fiscalía. ¿Qué hace su defensa? Bueno, por supuesto, lo que querían era que a Agostina se le impute en todo caso solamente un delito e ir por la pena mínima, pero también entendían que la sumatoria de las penas mínimas en el caso de 3 delitos daba un total de 6 años en prisión, por lo cual no podía volver al país. Hasta que se hizo el juicio, este primer hecho pasó en enero y el juicio se realizó esta semana, si no me equivoco fue el 26 de marzo. Sí. Entonces estos 2 meses Agostina estuvo con una medida cautelar en la que estuvo con arresto domiciliario y una tobillera electrónica. Sí, ya estuvo privada de su libertad. Exactamente. No sé cómo funciona en Brasil el tema de la privación de la libertad mientras estás transitando el proceso. De mínima se tiene que ya computar como cumplimiento de la pena. No sé si tienen un 2 por 1 como nosotros supimos tener. Eso es lo que dice la defensa de ella, que ya había un adelantamiento de pena, que no era justo, que era desproporcionado. Además, a ella ya le habían retenido el pasaporte. Acá quiero hacer un paréntesis. Ella dijo que solo el pasaporte, no el DNI. En otro programa vimos que también con el DNI te podías ir del país, pero claramente no hay peligro de fuga, o es un caso súper mediático que la cara de Agostina estaba en todos lados. Así que además con la frontera permeable que claramente tenemos nosotros en el norte, si se quería volver a la Argentina, pasa caminando, seamos realistas. No lo creo, yo creo que no había un peligro de fuga en este caso. Ella se hizo súper conocida, su cara estaba en todos lados, pero entonces vamos directamente a qué pasó el día del juicio. Dale. La Fiscalía entendió finalmente, con acuerdo de la defensa, que se trataba
trataba de un único delito, que era un hecho continuado. Entonces, finalmente lo que se propuso fue una condena de mínima 2 años con prisión no efectiva, más tareas comunitarias y un resarcimiento a las víctimas. Son 3 víctimas que más o menos le tenía que dar $50.000 a cada uno, entonces más o menos estamos hablando de una cifra de $150.000. Y yo acá me quiero detener en justamente la defensa técnica de Agostina Páez, porque acá hubo un hecho muy importante que no hay que pasar por alto, que es el tema de la declaración que ella hace antes del juicio, que es un video donde ella habla primero de la palabra desconocimiento. Sí. Y, bueno, obviamente pide perdón a las víctimas, lo cual también hace en la audiencia, y de esta manera esto es una manera de lograr que ella quizás entienda lo que es el racismo. Entonces esta pena pedagógica pasa por este lado y no la hacen cumplir la prisión en Argentina. Entonces, ¿qué pasa cuando ella habla de desconocimiento? Acá la pregunta que nos hacemos es, ¿nosotros podemos como argentinos ir a Brasil o ir a otro país y alegar, ah, no, yo no conocía la norma y puedo entonces hacer X conducta, sea lícita o ilícita? Bueno, la respuesta en un primer momento sería no. La ley se presume conocida por todos. Acá voy a hacer un paréntesis. Por ejemplo, Singapur, cuando viajas allá, la Embajada Argentina en Singapur lo que hace es alertarte sobre diferentes delitos, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con estupefacientes, que tienen penas gravísimas, hasta en algunos casos penas de muerte. Entonces, en un primer momento, uno no puede alegar el desconocimiento de la prohibición de una norma. Ahora bien, ¿qué pasa en el derecho penal? Obviamente que esta declaración de Agostina estuvo inducida por su defensa para caer en lo que es... Pasaron 2 cosas. Primero, en un error de previsión, quiso ir por ese lado la defensa, como también quisieron ir por el lado de la legítima defensa. Se habla de una reacción a un hecho previo, es decir, a los gestos obscenos. Exacto. Entonces, acá la pregunta ¿es una legítima defensa lo que hizo Agostina? Bueno, el juez, y a mi entender... No es una legítima defensa, tanto la Fiscalía como el juez, y yo también comparto, no es una legítima defensa. Ella ya se estaba retirando y además no tiene nada que ver un gesto obsceno con una injuria racial. Como por otro lado, ¿qué pasa con este error de prohibición? Agostina, ¿estaba en desconocimiento de la norma? No es lo mismo una persona, por ejemplo, de Holanda, que venga acá y que piense que los estupefacientes tienen un igual tratamiento en nuestro país. En ese caso quizás podríamos entender que está dentro de un error de prohibición. Sí. En cambio, en este caso, habría que diferenciar en un error de prohibición invencible como vencible. El invencible es una persona que realmente, aunque haya querido, podía desconocer la norma. Ahora, ¿qué pasa con el racismo? Todos sabemos que son conductas que no se pueden realizar en ningún país del mundo, que Agostina, por más que diga que fue una reacción, era algo que no tenía que hacer. Entonces, si se quiere, lo que pasó en esta causa es que la condena quizás habla de un error de prohibición vencible, porque lo que pasa en estos casos es que se condena a la persona, pero con una condena menor a la máxima, que es finalmente lo que terminó pasando. Le terminaron dando 2 años de prisión en suspenso. Podría regresar al país, pero bueno, ahí hubo un revés, que hasta que no pase la semana y el juez no dicte su sentencia, Agostina va a tener que esperar en Brasil todavía para poder regresar. Sí, lo que sí hubiera sido muy injusto era si de golpe le aplicaban una sanción ejemplificadora a Agostina, cuando en definitiva es una persona que viene de otro país. Y si bien es cierto que ningún gesto racista es digamos, algo que pueda ser aceptado sin reproche, nosotros no tenemos en nuestro país los problemas que ha transitado Brasil para tener una legislación específica en contra del racismo, y ahí es donde me parece que no le podían caer con todo. Creo que ha sido ajustado. La víscera más sensible, siempre recordemos, es el bolsillo, y $150.000 son una enseñanza que no se la va a olvidar nunca en su vida, aunque se la bajen y demás. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de el caso que más
movilizó y conmovió a nuestro país hasta que vino McIntosh y se mandó la de la jueza de Dios y la verdad que hizo un desastre cuando todos queríamos saber si la muerte de Maradona era evitable o no y en todo caso cuál era la responsabilidad penal que le cabe a los 8 profesionales de la salud que lo estaban tratando. Vean el informe y hablamos con Ramón Salto. Football legend Diego Maradona has died at the age of 60. Así murió Maradona. Mi amiga me habló de un documental, después se habló de una docuserie. Esperen, por favor. Janina, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy en esta jornada tan importante? Siempre me resultó muy extraño de que nunca me dejaran verlo a Diego solo. Y por plata no se compra el corazón de nadie. Este jurado de enjuiciamiento resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir a la doctora Julieta McIntosh, integrante del Tribunal Criminal número 2 del Departamento Judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal Criminal número 3. Muy bien, y ahora le toca el turno al doctor Ramón Elías Salto, abogado penalista. Ramón, ¿cómo estamos en el juicio después del desastre que hizo McIntosh? La verdad que no entiendo cómo no termina en cana la cuesta, pero bueno. Bueno, primero quiero decir que hay que ser muy respetuosos de lo que pueda surgir en el debate. De hecho, comenzó hace muy poquito el segundo juicio, juicio que se lleva adelante de manera técnica. Si no estoy equivocado, creo que comenzó el 17 de este mes, el segundo juicio tras la declaración de nulidad. Ya digo, por ahí quiero ser muy respetuoso de lo que pueda suceder en el marco de este juicio. Se habló un montón, se habló de que este juicio está herido de muerte, que posiblemente haya planteos de nulidad en el medio y que en definitiva la sociedad nunca pueda saber qué es lo que pasó, qué es lo que queremos. Bueno, es lo que pasa muchísimas veces con los juicios que son en extremo mediáticos, ¿no? Sí, por eso, bueno, los que me conocen, de hecho vos me conoces particularmente, yo soy partidario, muy partidario del juicio por jurado. No digo que el juicio técnico esté mal. Yo en lo personal creo que si van a juicio por jurado los cocinan. Es la opinión que tengo. Yo iría por un juicio técnico si fuera el defensor de cualquiera de ellos. Sí, no, ahí no estoy tan de acuerdo con eso. No digo que el juicio por jurado sea mejor que los juicios técnicos. El juicio técnico es de una manera, se litiga de una forma y el juicio por jurados es de otra manera. Yo particularmente cuando voy a tener un juicio, de hecho voy a tener varios juicios en estos días, creo que el más próximo creo que es en el Tribunal Oral número 15 de acá de la Capital Federal. He tenido otros juicios antes ahí, pero si no hubiera tenido un juicio antes en ese tribunal, 2 o 3 días antes o cuando pueda, voy a otro juicio de ese tribunal. Para ver el criterio. Para ver el criterio, para ver cómo es, para ver qué le gusta, qué no le gusta, cómo presento la prueba, qué pregunto, qué no pregunto. Y en el juicio por jurado, hacer esto a mí me permite saber cómo se litiga, cómo debo yo presentar mi caso ante este tribunal. Y los escuchaba hace un ratito que les pasaba algo similar en el tema de los casos laborales que desconozco totalmente. Un juez te puede decir una cosa. Bueno, en penal pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces uno ya sabe que este tribunal tiene este criterio, este juzgado tiene este otro criterio. Entonces un poco uno como que ya de entrada la ve venir. En cambio, el juicio por jurados es un libro en blanco. Claro. Es un libro en blanco en donde vos... ¿Qué es lo que espera el jurado? ¿Qué es lo que esperamos nosotros como sociedad de este caso? No recuerdo yo en otra situación más, otra noticia más espectacular o más noticiosa, permíteme la expresión, que este caso. Podemos pensar en términos, con todo el respeto, insisto, comparativos en el marco de deporte, el caso de este juicio de Maradona con el caso de O.J. Simpson de Estados Unidos, que dio
dio para después... Sí, los medios de Estados Unidos hablaron años de eso. Años de eso, los manuales de litigación, hoy lo que enseñamos en las universidades, vos tomás un manual de litigación y podés encontrar un libro de un examen directo, de un capítulo de algo que sucedió en ese caso. Entonces digo yo, para dimensionar esa magnitud. Entonces, ¿por qué para mí el juicio por jurado, te decía que no estaba de acuerdo con vos, porque le permite a las partes presentar su caso? ¿Y qué es lo que también te escuchaba cuando hacías la presentación de queremos saber qué es lo que pasó? Claro. El jurado... Sigue siendo, en algún momento, la última vez que recuerdo que hicieron una recalificación de esta causa, o la carátula, como dicen siempre, estaban investigando ya un homicidio culposo. Sí, lo que tiene es el sistema, nuestro sistema de juicio por jurado. Sí, igual más allá de la calificación, digo, según... Sí, Buenos Aires, claro, Buenos Aires particularmente tiene la posibilidad, está previsto así, que sea el imputado, los imputados en este caso, con su defensa, quienes elijan la forma de juzgamiento. Sí. El juicio por jurados, podés tener opiniones en contra, a favor, pero está en la Constitución. La Constitución dice que claro. Te puede aparte, no en la del 94, está en la de 1853. Está en la, y incluso en anteriores proyectos de Constitución ya se preveía esta forma de juzgamiento. Bien. Pero te quería redondear esta idea. ¿Qué es lo que queremos como sociedad? Yo quiero saber qué pasó, qué sucedió ahí y determinar después cuál es la responsabilidad que eventualmente le correspondería a cada uno de los acusados o no. ¿Qué pasó? Esa es la clave. Cuando uno litiga en un juicio por jurados, el jurado te escucha, vos te parás ahí y le decís al jurado, esto es lo que pasó ese día. Y yo les voy a probar que ese día pasó esto. Si el jurado eso lo puede entender, el jurado es parte de la sociedad. Si desde el primer momento, desde el día 1, el fiscal le dice, esto es lo que pasó ese día, con esto le voy a probar, y la defensa por otro lado dice, no, eso no pasó así, pasó de esta manera y acá les voy a mostrar esto. A partir de ahí, mi limitada opinión es que si hubiera sido de este modo, hoy quizás, capaz estamos en un escenario similar, capaz haya otros planteos, capaz no lo podemos saber. Lo que tiene es que el juicio por jurado, una vez que arrancás, se hicieron 1000 pasos previos antes. Tuviste una audiencia preliminar en donde el tribunal, el juez, le pregunta, señor fiscal, ¿usted tiene una nulidad para plantear? ¿Usted tiene alguna cuestión para plantear? ¿Usted tiene algo? Lo mismo a la defensa. Y no una vez, 5, 6, 7 veces. De manera que llegás al juicio, ya no hay nulidades que plantear, ya no hay... presentás los hechos. Presentamos los hechos para saber qué es lo que sucedió, cómo sucedió y determinar eventualmente si el jurado dice, este acusado... O sea, vos decís que a diferencia del juicio técnico, donde por ahí tenés nulidades planteadas que va a resolver la Cámara, que esto y lo otro, en el juicio por jurado va a llegar todo el... llega limpio debiera llegar, que en general llega. A mí me ha pasado, les cuento, tuve un juicio por uno de los juicios por jurado en donde se litigó, el veredicto no fue favorable para esta parte, para otros defensores sí. Yo dije, el veredicto es nulo, lo intenté, busqué jurisprudencia, dije no, y el juez, eso ya queda en manos del juez. El juez dijo, no doctor, no es nulo por esto y por esto, pero bueno, esto forma parte de cómo uno presenta su caso, cómo uno va a presentar. Y también déjame corresponde, nobleza obliga, en ese tribunal, de la doctora McIntyre, yo he tenido casos ahí, y más allá del resultado, en mi caso puntual, hablo digo de los expedientes, obviamente no puedo decir fue este, fue aquel, pero lo que noté fue, encontré justicia, al menos independientemente del resultado en el que... la pudo el ego, la simulación. No sé. Quedó recontra comprobado que había querido hacer todo un documental, que había hecho montones de grabaciones. Sí, la verdad no te sabría decir que
qué es lo que llevó a esa situación. Lo que sí te puedo decir que, bueno, en los casos en los que yo litigué en ese tribunal, no, obviamente con casos, tal vez por ahí sea por mi forma de litigar o por mi perfil o por el perfil de los casos que he litigado, ¿no? Pero o sea, se trabajó bien. La doctora trabajó bien, a eso me refiero, y obviamente uno, como la vanidad, uno está para... pudo. Ramón, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar un poquito del fallo histórico en el que condenaron a Google y Meta por fomentar la adicción a las redes sociales. El fallo pone el foco justamente en la adicción o en el comportamiento y la falta de protección respecto de niños y adolescentes. Vean el informe. Un jurado de Nuevo México en Estados Unidos declaró culpable a la compañía Meta por poner en peligro a menores de edad dentro de sus plataformas y facilitar la explotación sexual infantil, por lo que deberá pagar $375 millones por daños y perjuicios. ¿Actuó Meta de forma intencionada al incurrir en una práctica comercial desleal o engañosa? La respuesta es sí. Meta anunció que apelará la decisión y afirmó que siempre ha trabajado para proteger a sus usuarios. Consideramos que las pruebas demuestran que Meta está realizando un esfuerzo considerable para proteger a sus usuarios, incluidos los adolescentes. Argumentos que no convencieron al jurado. Hasta ahora, los operadores de las redes sociales habían eludido las demandas, alegando una ley que los exime de responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios. Estamos ahora con Belén Ortega, ella es especialista en inteligencia artificial. Belén, ¿cómo fue? Lo presenté más o menos bien, ¿no? ¿Los condenaron por esto? Los condenaron en un 30% a Google, en un 70% a Meta, porque descubrieron que, y por eso es un fallo histórico también, porque es el primer fallo en Nueva México en donde están a favor de los damnificados frente a los algoritmos y frente a las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial. Bien. Donde también lo que se vio es que en los archivos se veía que la empresa antepuso sus ganancias por encima de las fallas de seguridad que tenían. Si bien Meta tiene regulaciones, hoy en día tenía fallas en esa seguridad, lo que hacía que niños y adolescentes que utilizaban las redes sociales estuvieran en contacto con adultos mayores, lo cual fomentaba el uso incorrecto de la inteligencia artificial en la oferta del contenido sexual para menores, que eso no estaba permitido. Y había fallas en esos filtros. O sea, sabían que tenían esta falla y no hacían nada. No hicieron nada y había archivos, los abogados los descubrieron. Ahora, esto que nos trae es una falla histórica que nos trae la posibilidad de entender cómo está funcionando el sistema, cómo está funcionando la tecnología, y dos conceptos fundamentales. Sí. Hoy con el avance tecnológico necesitamos tener regulación y necesitamos tener educación. Sí, fundamental. Son los dos conceptos fundamentales. En Argentina, en comparación a como hoy estamos viendo en Nueva México y estamos viendo próximamente, Meta también va a tener otro juicio en Estados Unidos por este tema. Tenemos que tener en claro que en Argentina no vamos a tener regulación. En la conferencia de Davos, Foro Económico Mundial que tuvimos en febrero, se habló exclusivamente de inteligencia artificial. Sí. Y el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger, lo que dijo es que mientras esté la libertad avanza, no va a haber regulación en Argentina. Con lo cual, en Argentina, en relación a las redes sociales, a la dependencia cognitiva que generan en los niños, las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial, nos queda la educación. Educar en las aulas, educar en la casa con los padres, educar en todas partes a los niños, adolescentes y adultos a que puedan utilizar las redes sociales, los algoritmos, entender de qué funcionan y usar la inteligencia artificial que avanza día a día de manera tal de que no caigan en estos posibles fallos de seguridad que van teniendo, que se ven hoy, en lo más masivo se ven los algoritmos, pero también se ve en el contenido de las redes sociales cuando vemos contenido hecho con inteligencia artificial que puede ser susceptible a posibles estafas. Sí, yo lo que he visto por lo pronto es que hay como un botón o algo para denunciar las cosas que están hechas con inteligencia artificial. Empezó una tendencia a, por lo menos, buscar controlar esa manipulación indebida de la inteligencia artificial. Sí. Digo, fallo de por medio, ¿no? No es que lo hicieron porque dijeron, che, vamos a corregir esto, no.
No, y tengamos en cuenta que hablando de regulación en las herramientas tecnológicas, hay dos posibles regulaciones. La primera regulación es que la empresa diga, se hace camino al andar, entonces voy viendo, en la medida que voy fallando con mis filtros tecnológicos, digo, bueno, voy regulando. Ejemplo, el caso que trajiste recién. Sí. Y otro tipo de regulación es a través de un decreto o a través de una ley. Si hay una ley de convivencia con la inteligencia artificial o con la tecnología, o si hay una ley de regulación, ahí ya se puede empezar a regular distintas aplicaciones, pero son propias del país. Tengamos en cuenta que en materia de regulaciones tenemos que hablar regulaciones propias de la empresa que se pueden aplicar a nivel mundial o propias del país. Sí. Ahora, también está el tema este, ¿no? Del scroll infinito, que los chicos miran y miran y miran y siguen mirando. Digo, en esta sentencia, con respecto a eso, no hace ninguna... No muestran nada al momento. Yo creo que este fallo histórico que a Meta hoy le está representando 350 millones de dólares de multa que tiene que abonar y 6 millones de dólares. Sí, y 6 millones de dólares en principio a la damnificada. Creo que esto es un aprendizaje para Meta. Estamos hablando de una empresa muy grande, una de las principales empresas a nivel mundial. Pero esto lo que trae también es empezar a ver de qué manera educamos a los niños y de qué manera desde las empresas y desde las casas y desde las escuelas fomentamos el uso correcto de la inteligencia artificial y de los algoritmos para que los niños no tengan dependencia tecnológica y dependencia cognitiva. Hay casos, hay papers ya científicos en donde demuestra que el uso de la tecnología está demostrado que 3 de cada 4 chicos hoy tienen dependencia cognitiva en el uso de los celulares, lo cual genera que no puedan hacer, por ejemplo, una tarea en la escuela sin el uso a escondidas de la inteligencia artificial. Y en los más grandes ya empiezan a fomentar el tema de lo que es el sedentarismo cognitivo, el uso de la inteligencia artificial a escondidas también en muchos casos, incluso en temas laborales, lo cual hace que las personas no piensen correctamente y que no lo utilicen como una herramienta que es lo que es. Por ejemplo, las redes sociales es una herramienta de trabajo, es una herramienta de divertimiento. La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite a nosotros ser más productivos, pero si no se usa de manera correcta, caemos en el sedentarismo cognitivo o en la dependencia cognitiva, lo cual nos lleva a tener un montón de problemas a nivel social y a nivel cultural. Sí. Ahora, volviendo un poquito al tema de redes sociales, me parece que todas las redes sociales lo que buscan permanentemente es generarte adicción. Sí. Y que consumas publicidad, que es su principal fuente de ingreso. ¿Hay alguna red social que no se maneje bajo estos parámetros o son todas lo mismo? En mayor o en menor cantidad son todas lo mismo. Hoy TikTok quizás no tiene, en relación a Instagram, no tiene tanta publicidad. Pero la realidad es que hoy, tanto las redes sociales e incluso hoy, tenemos el ejemplo de OpenAI, de ChatGPT, está teniendo publicidad. Hoy es el sustento. ¿Por qué? Porque las redes sociales, las empresas tecnológicas, se sustentan a través de fondos que pueden recibir de capitales privados o del gobierno. Y después llega un momento en el desarrollo y pensándolo como un modelo de negocio, porque al fin y al cabo, más allá de darnos una solución o una aplicación tecnológica, es un modelo de negocios. Y cuando lo pensamos desde el punto de vista empresarial, el modelo de negocio, si está financiado por capitales privados, en algún momento se tiene que financiar por empresas privadas que paguen publicidad para sostenerse en el camino. Sí. Ahora, ¿y qué cambios vos pensás que pueden darse? Estamos hablando de una sentencia que es histórica, ¿no? Sí. Digo, ¿qué cambios pensás que podríamos llegar a esperar a partir de esto? Y, digamos, para mejorar... Yo lo que veo, sí, en Europa una regulación muy fuerte y demás, en varios países, pero está como encapsulado. Digo, si no vivís en Europa, el resto sigue siendo es el Far West tecnológico, ¿no? Totalmente, y en este caso en materia de regulación tenemos Europa, como bien mencionadas, que Europa lo que tuvo como consecuencia de regular en demasía, de hecho en Europa hoy, en lo que es la Unión Europea, los menores de entre 14 y 16 años no pueden utilizar las redes sociales y se reguló el uso de las redes sociales para ponerle un inicio de a partir de qué edad es conveniente utilizarla para prevenir justamente esto que pasó con el juicio y el fallo de Meta, pero la realidad es que hoy eso frena la tecnología también. Ahora, hay un caso muy interesante en materia de regulación
que fue el caso de Corea del Sur. Corea del Sur hace menos de un mes sacó una ley, que es una ley de convivencia con la tecnología y la inteligencia artificial, que lo que hace es ni dejar de regular, que eso protege al ciudadano, porque si vos no regulás y no prometés una convivencia con la tecnología, está vulnerable el ser humano y la población. Sí. Y a su vez no frenan la tecnología. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de frenar la tecnología para que no nos haga daño, sino de tener reglas claras y con reglas del juego para lo que son las empresas versus la población, de hasta dónde puede llegar la tecnología sin que sea vulnerable la integridad del ser humano. Sí. Bueno, y hablando de gente que sabe aprovechar las redes sociales, tenemos a Sol que sabe vender muy bien todos sus servicios en Instagram principalmente, también en TikTok, ¿no? Sí. Bueno, obviamente la inteligencia artificial nos impulsa un montón. Si le damos un buen uso, es como todo. Hasta con una piedra podemos hacer un buen uso o un mal uso. La inteligencia artificial es lo mismo. Belén, y esto que decías de que mientras esté la libertad avanza, ellos ya dijeron que no iban a hacer ningún tipo de regulación. ¿Algún otro partido político, ya sean diputados, senadores o desde el Ejecutivo, en algún momento, si bien esto tiene un auge en los últimos años, ¿en algún momento se presentó algún proyecto de ley o similar para regular, o es que ninguno quiere regular esto ni lo quiso hacer en el pasado? No, la realidad es que hubieron proyectos de ley que se presentaron. De hecho, creo que por esto también Federico Sturzenegger salió a decirlo en Davos, porque hubieron distintos proyectos de ley que se presentaron sobre regulación, sobre ética y sobre todo sobre educación, pero ninguno pudo avanzar dentro de lo que es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, justamente por esto, porque lo vienen frenando en relación a los votos y en relación a las prioridades que hay. Ahora bien, en materia de educación, por ejemplo, tenemos hoy publicado en el sitio del Gobierno Nacional Paideia, que es la reforma educativa, que tampoco está siendo aplicada. Con lo cual, yo creo que acá hay un tema de, más allá de que es un tema político, de a ver quién quiere regular y quién no quiere regular, acá hay un tema fundamental que es entender que la educación sí o sí tiene que estar en inteligencia artificial para toda la población y para todas las edades, y la regulación en algún momento se va a tener que regular. Entonces ahí es donde, si bien está el freno de la libertad avanza, de decir no hay que regular, y la justificación de Federico Sturzenegger en Davos fue la creencia de que el ser humano y las empresas se pueden autorregular. Y al autorregularse, cree que va en comparación a lo que es la política que tienen de la libertad. Sí. Ahí hay un tema en donde todo lo que es la oposición dice, no nos podemos autorregular. La oposición, eso está el Estado. Claro, exactamente, para eso está el Estado. Pero si vamos a la libertad avanza, no cree en un formato del Estado y está desregulando justamente para desarticular todo lo que es el Estado. Ahora bien, desde Fuerza Patria, desde otra oposición que están teniendo hoy conversaciones, en Cámara de Diputados lo que se dice es tiene que haber un mínimo de regulación. Y traigo un ejemplo fundamental. Cuando fue la época de elecciones, tuvimos un montón de videos fakes. Hemos visto el expresidente Mauricio Macri. Sí, bajándose de una candidatura diciendo... Sí. Hemos visto la pelea de gobernadores con diputados. Hubo muchísimo uso indebido, sí, exactamente. Es tremendo. Pero ¿qué pasa? La última vez, en el caso del expresidente Mauricio Macri, no había ningún disclaimer, pero en la última vez que fue con Yarlora, lo que sucedió fue que entre gobernadores y diputados se estaban peleando por la campaña política, pero cuando hacían los videos de inteligencia artificial aparecía un disclaimer, que es el que vemos hoy en muchos PNT en televisión, que dice, hecho con inteligencia artificial. Eso es un resguardo jurídico. Eso es, yo me puedo directamente agarrar de eso frente a una denuncia. Te cambio un poquito. Viste que han habido casos a nivel mundial donde la inteligencia artificial, de hecho, tuvieron que hacer un cambio importante en el funcionamiento de su algoritmo. La inteligencia artificial tenía una tendencia a querer manipular a su usuario, ¿sí? Y han habido casos de chicos, está comprobado que los adolescentes no tienen totalmente formada la corteza prefrontal y eso a veces hace que tomen decisiones drásticas. Hubo casos de gente que llegó a atentar y a quitarse la vida, inducidos en gran medida por la inteligencia artificial que los llevaba hasta... digamos que lo llevaba hasta el límite. Vamos a poner en pausa para que así generamos un poco de suspenso. Vamos a un corte y a la vuelta Belén nos responde sobre
hasta dónde la teoría de Terminator es real. Muy bien, seguimos con Belén a ver si va a pasar o no la gran hasta la vista, baby. Falta un poquito, ya tenemos poquito. La realidad es que, a ver, en materia de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, hay muchos casos que lamentablemente es mal utilizada la inteligencia artificial. Hubo un caso en Texas hace no mucho tiempo sobre un niño de 17 años que lamentablemente se suicidó, producto a que la inteligencia artificial le recomendó formas para hacerlo y que no se dieran cuenta cómo lo había hecho. Y eso hizo que también OpenAI, que es ChatGPT, tuviera un juicio por esto y regulara. El juicio ese no fue a una indemnización, sino una regulación de la plataforma donde hoy actúa igual que las redes sociales, donde cuando detecta a través de los algoritmos y de lo que vamos conversando, te induce a que te comuniques con un teléfono de acuerdo a tu país. Ahora bien, esto también es parte de la falta de educación que tenemos. Claro, lo que pasa es que al principio, si entre más dependencia te generaba la inteligencia artificial, mejor. Claro. ¿Sí? Y entonces estaba apuntado a eso, ahora tuvieron que ponerle un poquito el freno. Sí, tuvieron que ponerle el freno y también tuvieron que decir, bueno, hasta acá puede llegar y ponerle un límite, pero la realidad es que hoy en el desarrollo tecnológico las regulaciones por parte de las empresas van a ir avanzando en la medida que van interactuando con el ser humano, porque tengamos en cuenta que estamos frente a una inteligencia que el ser humano recién ahora está probando. Entonces las empresas lo van probando, van viendo hasta dónde se puede extender y el usuario, que es el consumidor final, va testeando y va probando. Entonces ahí, por eso es importante lo que es la regulación y la ley de convivencia con la inteligencia artificial y con la tecnología, para fomentar también la educación. Hoy tenemos que educarnos en inteligencia artificial, porque usar la inteligencia artificial no es preguntarle, como por ejemplo el partido de ayer de Argentina, quién va a ganar, si gana Argentina o no gana Argentina, sino es empezar a educarnos en cómo la podemos incorporar en nuestro día a día, porque no es solamente de herramientas, ya se vienen también robots. Muy bien. Tenemos que irnos, Belén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica y se quedan en modo fin de haciendo Torta Frita.